164. Cerca, más cerca, en la primera y en la última. Muy bien, muchas gracias. Hijas, ¿pueden sentar? Muy bien. ¿Y podrían prender la luz y pedir a la rondalla que ya no hagan ruido, por favor? Muchas gracias. Ok, hermanas, hoy vamos a ver qué pasa cuando una mujer camina por el Espíritu. Hay muchas personas en este mundo, ya yo creo que lo han escuchado muchas veces, a jóvenes especialmente que dicen, yo no puedo esperar hasta que ya estoy grande para que ya puedo tomar mis propias decisiones. ¿Han escuchado esto? Que un joven se dice así, ¿verdad? Yo no puedo esperar hasta que yo estoy grande para que pueda hacer mis propias decisiones. Los vamos a pedir que la rondalla ya no toquen, por favor. Ni puedo pensar. Okay. Me distraigan, yo ni puedo pensar de lo que estoy diciendo. Okay. Gracias, hermana Beli. Así lo hizo para allá. Gracias, Pastor Oscar. Okay. También sabemos que, yo creo que lo han escuchado de los grupos de los homosexuales y lesbianas dicen, ¿por qué el gobierno tiene derecho de decirme con quién yo puedo casar? Yo quiero tener la libertad de hacer lo que yo quiero hacer. ¿Han escuchado esto? Sí, ¿verdad? Los papás hoy en día, no muchos, ¿verdad? Las noticias y ahí de las noticias liberales nos quieren creer que es algo muy común. Pero hay papás que dicen, yo quiero que mi hijo
o mi hija escoge de qué género que quieren ser, ¿verdad? ¿Por qué su cuerpo va a decidir qué género son? Pues, ¿verdad? Hay papás locos, ¿verdad? Que ya están dando drogas a niños desde chiquitos para que puedan cambiar hacia su género, hacia su sexo. ¿Sí sabían de eso? Sí, eso ya existe hoy en día. Y yo leí en las noticias, nada más hace unos días, de una niña que iba a tomar su primer comunión. Y esta niña estaba asistiendo a una escuela católica, estaba yendo a una iglesia católica, e iba a tomar su primer comunión, pero ella quería ir vestida en traje de hombre. Todo blanco, pero de traje de hombre. Y la escuela y la iglesia dijeron, no se puede, porque aquí está claramente dicho que la vestida de la niña que tiene que estar en un vestido. Pues esos papás, en lugar de enseñar a su hija de respetar las reglas, hicieron una demanda contra la Iglesia Católica y contra la escuela católica. Hay muchas personas hoy en día que dicen, yo quiero mi libertad, yo quiero hacer lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Hay también cristianos que hagan lo mismo. Aunque no los vemos así tan mal, ¿verdad? Pero es igual, porque pecado es pecado. Cristianos lo mismo dicen, ¿por qué yo debo de ir a la iglesia cada domingo? ¿Por qué el pastor tiene derecho de decirme qué hacer? ¿Verdad? También lo hacemos. ¿Por qué yo tengo que dar mi diezmo? Ya no estamos bajo de la ley, y el diezmo era de la ley, ya no estamos bajo de la ley. ¿Por qué yo ya tengo que dar mi diezmo? Yo tengo libertad de decidir cuánto dinero voy a dar a Dios. Hay cristianos que también dicen, ya soy salva, entonces por sí voy a ir al cielo. Entonces, pues sí, yo puedo vivir como yo quiero, porque por sí yo voy a ir al cielo. ¿Qué derecho tiene la iglesia o el pastor o Dios para decirme cómo vivir? Recuerdo hace muchos años que mi esposo y yo, el pastor, fuimos a visitar a una hermana de la iglesia. De hecho, pues no lo voy a decir de hecho, porque lo pueden ver de quién era, pero mi esposo lo tuvo que llamar la atención porque estaba viviendo en unión libre con alguien que lo dice marido. Que hermanas, por supuesto, ¿verdad? Si no estás casado legalmente, no es tu esposo, es tu amante. ¿Ok? Es tu amante y no eres la esposa. No le dices, esto es mi esposo, cuando no es su esposo. Puedes decir claramente, ese es el hombre con quien yo vivo, en unión libre. Pero bueno, eso es extra, ¿verdad? Eso es aparte. Pero había una mujer que estaba viviendo en unión libre y mi esposo y yo tuvimos que llamarle la atención y fuimos a visitarle y decimos, mira hermana, no está bien que estás haciendo esto. ¿Qué ejemplo estás dando a tu hija? Eso no está bien. Y ella dijo, ¿quién es Dios para decir cómo yo debo de vivir mi vida? Dios tiene control del área espiritual de mi salvación. Pero ¿quién es Dios para decirme cómo yo debo de vivir? Nosotros así como, wow, ¿dónde está el rayo? Porque no podremos entender cómo alguien podría pensar así, pero hay personas que en verdad piensan así, que piensan que ellos deben de tener la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer. La Biblia nos dice en Gálatas 5:13, si quieren abrir sus Biblias, lo pueden abrir a Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La Biblia aquí nos está diciendo que estamos llamados a la libertad, pero no para servir la carne, pero que para caminar
en el Espíritu. La libertad, no tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer porque ya somos cristianos. No tenemos la libertad de decidir, ¿este domingo voy a la iglesia o no voy a la iglesia? No tenemos esa libertad porque la Biblia es clara que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no es bajo de nuestra libertad. Aunque nosotros a veces pensamos que tenemos ese derecho a este tipo de libertad. Aquí dice que nosotros podemos servir a nuestra carne o podemos servir a otras personas en amor. ¿Y cómo hacemos esto? Pues ahí, más adelante, en Gálatas 5, 16 a 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia dice que hay una batalla espiritual adentro de nosotros. Ya vimos la semana pasada qué pasa cuando alguien es salva. Cuando alguien es salva está caminando hacia el mundo y se arrepiente y empieza a caminar hacia Dios. En ese momento, cuando alguien recibe a Cristo, la Biblia nos dice que Dios nos da el Espíritu Santo como unas aras. Un aras son un depósito. Es así como una pruebita de lo que vamos a experimentar en el cielo. Nos dice, mira, yo voy al cielo, pero te voy a dejar contigo el Espíritu Santo. Y dice que el momento que somos salvas, el Espíritu Santo mora adentro de nosotros. Y es un depósito. Y hermanas, eso es una razón que podemos saber que no podemos perder la salvación. Porque imagínense el Espíritu Santo entrando en tu cuerpo y luego saliendo cada vez que pecas y luego entrando y luego saliendo, y luego entrando y luego saliendo. Así no puede ser. Porque ya vimos la semana pasada también que es muy difícil, es imposible que pasamos un solo día sin pecar. Y si el Espíritu Santo se saliera de nosotros cada vez que pecamos, va a estar afuera de nosotros más veces que está adentro de nosotros. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo por alguna razón, porque Él está haciendo el cambio adentro de nosotros. Cuando nosotros estamos tratando a dejar un pecado, lo podemos hacer. No sé de ustedes, pero antes que yo fui salva, yo fumaba. Y antes de ser salva, y también poquito después, yo traté de dejar de fumar, y pues no podía. Mi papá me compraba muchos chicles y muchas cosas de dejar de fumar. Pero yo traté de dejar de fumar en la carne. Hasta que un día yo dije, Dios, ya no puedo. Me tienes que ayudar. Y desde ese día, dejé de fumar, porque ya dejé que el Espíritu Santo hacía la obra adentro de mí. Pero si el Espíritu Santo decía, ay, no, cada día que fumas yo no puedo estar ahí, entonces nunca jamás iba a entrar el Espíritu Santo para darme este deseo de dejar de fumar. Cuando el Espíritu Santo entra adentro de nosotros, Él nos empieza a cambiar nuestros deseos. Y esa es la batalla que la Biblia nos está diciendo. Está diciendo aquí, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Y dice también que esos se oponen entre sí. Es una batalla adentro. Yo recuerdo que antes que yo fui salva, yo podría mentir a mis papás. No me ven así porque creo que todos hicieron lo mismo. Okay, yo podría mentir a mis papás y no sentir mal. Era así como un juego, ¿verdad? A ver qué me van a creer esta vez y qué tan profundo puede ser y que no me van a capturar. Después que yo fui salva,
por como unos 6 meses mientras Dios me estaba cambiando, cuando yo decía una mentira a mi papá, adentro de mí empecé a sentir mal. ¿Y qué es esto que ya siento mal? Eso no está bien. Pero esto es la batalla que empiece adentro de un cristiano después que es salva. Eso es la batalla espiritual. Entonces, hay personas que hasta digan que la persona más miserable es el cristiano afuera de la voluntad de Dios. Porque antes de ser salva, puedes pecar y no sentir mal. Y después de ser salva, cuando quieres pecar, empieza la batalla adentro de ti y empiezas a sentir horrible cada vez que pecas. Y también eso es una forma que podemos saber que somos hijas de Dios. Si tú puedes decir mentiras y drogar y tomar y fumar y hacer muchas cosas malas y no sentir mal adentro de tu corazón, hay que preguntar, ¿soy salva? Si no siento mal, porque si eres salva, el Espíritu Santo mora en ti y te va a traer convicción. Y esa batalla existe. Bueno, vamos a ir. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un pastor lo dijo muy directo, dijo, basura adentro, basura afuera. Si estamos poniendo basura adentro de nosotros, de nuestras mentes, nuestros oídos, de nuestro cuerpo, pues también va a salir basura. Si estamos 24 horas al día, o vamos a poner 18 horas en todo el día, escuchando música de rap. ¿Cómo se dice rap, verdad? Rap. Bueno, eso. Que tiene palabras malas, que habla mal de las mujeres, que habla que está bien que tomas drogas, que no tienes debes de matar a la policía, que estás escuchando toda esta cosa por 18 horas, ¿no crees que va a tener un efecto? Luego vas a decir palabras malas y vas a decir, ¡oh, no sé de dónde salió esto! Es que todo el día estás llenando tu mente con palabras malas y de repente te va a salir una palabra mala. Basura adentro, basura afuera. Entonces, ¿cuáles son los tipos de basura? Pues ya sabemos que las películas malas, ¿verdad? Hay muchas películas malas hoy en día que tienen muchas cosas de sensualidad que no debemos de ver. Las películas de horror, de matar a personas, esas son basura. Música que no agrada a Dios. Si estamos escuchando música de amor, de pesar, de todas esas cosas, y dices, ay, pues está bien, pero esto ya entra en la mente, ya estamos pensando en estas cosas. Entonces, bueno, está bien si estás casada, ¿verdad? Pero piensan de su esposo. No, de todos modos no está bien. Debemos de escuchar cosas que van a honrar a Dios y nos va a llevar más cerca a Dios. Entonces, la música, la televisión, no hay nada bueno en la televisión hoy en día. Yo pienso que 100% de los programas de televisión en los Estados Unidos, y yo pienso en México, todos tienen 2 personas que son lesbianas o homosexuales, que son personajes de la programa de televisión, y de repente van a salir besando. Entonces tú vas a estar viendo el programa que piensas que es interesante y de repente 2 mujeres salgan y están besando. ¿Vas a dejar que 2 mujeres besen en tu sala de tu casa? ¿Vas a querer que tus hijos ven esto? Pero lo estamos llevando y poniendo adentro de la sala y dejando a nuestros hijos ver todo este tipo de basura. Estamos dejando que entren esta basura y de repente ellos van a decir, pero mamá, ¿por qué en la iglesia predica contra esto si nacieron así? Te van a decir, porque están creciendo ya en un ambiente donde no pueden distinguir entre lo malo y lo bueno, porque ya lo ven como algo muy común.
Basura adentro, basura afuera. Los libros que nosotros leímos, también los libros que estamos leyendo, las revistas que estamos leyendo, las revistas. Yo recuerdo antes de que yo fui salva a los 14 años, 15 años, tenía una suscripción a una revista que se llamaba 17, así se llamaba la revista, 17, para jóvenes. Y bueno, yo la cancelé. Después que yo fui salva, yo la cancelé. Y claro que sí, me llamaron y me preguntaron, oye, ¿por qué lo cancelaste? Tenemos una oferta. ¿Y por qué lo cancelaste? Yo dije, mira, ya recibí a Cristo como mi Salvador personal y ya no quiero leer ese tipo de basura. Me dijeron, okay, bye. Pues ya no podrían decir otra cosa, ¿verdad? Ni oferta, nada me iban a cambiar. Pero a la edad de 15 años, yo ya sabía que esto era basura. Pero algunas de nosotros, adultas, de 40 algo o más años, seguimos leyendo esas revistas que te dicen muchas cosas que no debemos estar leyendo. Es todo basura. De quién se casó con quién, y quién es la novia de quién, y cómo lucirte bien. Y no, eso no nos ayuda de ser mejores cristianas. Muchas veces pensamos, yo soy muy madura. Yo tengo 20 años en la iglesia. Eso ya no me va a afectar. Yo puedo hacer esto. Eso a mí no me va a afectar. Yo jamás voy a salir de la iglesia. Jamás voy a caer en pecado. Yo puedo aguantar ese tipo de ver esa cosa. A mí no me van a afectar. Yo puedo distinguir y recibir lo bueno y tirar lo malo. Es así nosotros mentimos a nosotros mismas. Pero lo que pasa es que nosotros estamos nada más abriendo la puerta poquito, y el pecado ya está entrando, y antes que nos damos cuenta, ya estamos otra vez adictas a las cosas que no debemos estar adictas. Ya estamos adictas, ya estamos aquí que ya se acaba el pastor porque ya mi telenovela ya va a empezar y tengo que llegar a ver eso. Y cualquier cosa que nos impide de hacer las cosas de Dios es algo que puede llegar a ser un pecado, aunque es bueno. Aunque, por ejemplo, el fútbol, no tenemos nada en contra del fútbol, pero ¿cuándo están los juegos? Los domingos. ¿Y qué pasa cuando los niños están en un equipo? Ay, pastor, tengo que faltar domingo porque mi hijo tiene un juego. ¿Y dónde van? No hay nada de malo, pero es malo cuando deciden de escoger jugar fútbol en lugar de hacer lo que la Biblia nos dice hacer, que es ir a la iglesia. Entonces ya nos estamos entrando. La Biblia nos dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué significa esto? Para que ya no hagáis lo que queréis. ¿Queremos hacer algo bueno? ¿Queremos ya dejar de hacer algo? Ya no queremos gritar, ya no queremos decir mentiras, ya no queremos decir malas palabras, pero otra vez estamos cayendo en lo mismo porque estamos caminando en la carne y no caminando en el espíritu. Cuando caminamos en la carne nos pasa esos tipos de cosas. La Biblia dice en Romanos 6:12 y 13, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y más adelante, en versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. La Biblia nos dice que somos esclavos a quien obedecemos. ¿Queremos ser esclavos del pecado o esclavos a justicia? ¿Cuál nos va a traer más gozo? A ser esclavos de la justicia. Y esclavo podrías usar en nuestra terminología en hoy en día es adicta. Alguien adicta, ¿verdad? O alguien que siempre lo está haciendo lo mismo. Ya son esclavos. Mucha gente piensa que yo puedo sí tomar mi copita social, a mí no me pasa nada, pero ya después se convierten a esclavos del vino, esclavos del alcohol, por una sola tomada. Dice aquí en versículo 17 de Romanos 7, 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La Biblia nos dice, yo creo que muchos de nosotros tenemos un concepto, un concepto de que si alguien es un pastor, si alguien es una esposa de pastor, si alguien es una maestra de escuela dominical, si alguien es un mujer, alguien es alguien de aquí, que un siervo de Dios, un misionero, ellos ya han aprendido de tener victoria contra el pecado. Pero ¿quién escribió el libro de Romanos? Pablo. ¿Y Pablo quién era? Un apóstol. Uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y él está diciendo que él batalla con el pecado. Él está diciendo, adentro de mí hay una batalla. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo, el apóstol Pablo dijo, yo soy carnal. Y si el apóstol Pablo dijo que él es carnal, hay de nosotros, ¿verdad? Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero. Él está diciendo, mira, yo quiero hacer algo, pero no lo hago. Yo quiero dejar algo, pero no lo dejo. Yo quiero ser fiel en una forma, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Dice aquí, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si nosotros estamos caminando en la carne, vamos a tener batalla contra batalla contra batalla. Es algo que existe en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la Biblia dice en Romanos 8, 12, más adelante dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La Biblia dice que nosotros vivimos por el Espíritu, vamos a vivir. Now, dice, estos son, más adelante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, estos serán. Dice que ya son. ¿Y a dónde van a ir los hijos de Dios? Al cielo, porque ya tienen a Cristo. Pero solamente porque somos hijos de Dios, no significa que no vamos a batallar contra el pecado.
Entonces, ¿cómo podemos caminar con el Espíritu? Que es el tema de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero tenemos que caminar con nuestra mente. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermana, ¿podrías pedir al pastor que hable con los jóvenes? Porque no puedo concentrar, porque están haciendo mucho ruido. Muchas gracias. Ok, entonces dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿dónde empieza todo tipo de pecado? En la mente. ¿Hay un pecado que no empieza en la mente? Si yo quiero fumar un cigarro, tengo que pensar, ok, necesito mis 50 pesos o no sé cuánto cuesta, voy a sacar del banco, voy a ir allí, lo voy a sacar, lo tengo que pensar de todo el movimiento. Si voy a robar un banco, tengo que planear todo en mi mente antes. Si un novio y una novia se van a escapar, tienen que hacer mucha planeación, ¿verdad? De escapar para que nadie los pueda ver. ¿Hay un pecado que no empieza en la mente? Yo no creo. Orgullo. Ay, yo soy mejor que ella. La mentira. Ay, ¿cómo puedo evitar que encuentren que estoy portando mal? O que yo cometí este pecado. ¿Verdad? Entonces todo entra por la mente. Por eso es muy importante que nosotros estamos guardando las cosas que entran en nuestra mente. La palabra de Dios dice en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que debemos de tomar el yelmo. Yelmo es algo que lo ponemos sobre nuestra cabeza, cubrir la mente, ¿verdad? Yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Su palabra es lo que nos puede proteger a nuestra mente para que nuestra mente no se empiece, las máquinas de la mente a ir maquinando el pecado, ¿verdad? La mente, podemos decir, es la máquina del pecado. Pero hay que proteger la mente. Por eso es muy importante los programas de televisión, las películas, la música, los libros y la revista, porque todo ese tipo de cosas, ¿a dónde entra? A nuestra mente. Y luego se empieza la máquina de pecado, ¿verdad? Decir, ¿qué voy a hacer? Mateo 4:4 dice, cuando Jesucristo estaba en el desierto batallando contra Satanás, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La forma que nosotros podemos batallar el pecado y caminar en el Espíritu es a través de su palabra. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, hermanas, yo le he dado esta explicación muchas veces. Y yo siempre le he dicho, cuando alguien tiene un problema con pecado, la forma de batallarlo es con la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Pues si alguien, por ejemplo, tiene un problema con alcohol, lo que deben de hacer es buscar todas las citas en la Biblia acerca de alcohol, donde habla acerca de que no debemos de beber el vino, de que no debemos de tocarlo, que de todos esos versículos. Encontrar uno que Dios habla a ti con este versículo, que tú dices, que tú lees este versículo y dices, esto es lo que, para mí, yo entiendo esto. Tomar este versículo y ponerlo en varias tarjetas,
en tu pared, en tu bolsa, en tus lugares, en tu casa, y cada vez que entra en tu mente el dardo de este pensamiento, ay, tal vez yo puedo tomar un poquito de alcohol, saca esa tarjeta y empiezas a leerlo en voz alta, una vez y otra vez y otra vez, usando la palabra de Dios como una espada para que podamos tener victoria y no caer en el pecado. Y hacerlo una vez y otra vez hasta que este pensamiento ya no está adentro de la mente, que este pensamiento ya está afuera. Y yo nunca he visto que alguien, que yo le he dado este consejo, que alguien me regresa conmigo y me dice, hermana, eso no funcionó. Porque ¿cómo no va a funcionar? Ahora, cuando estamos hablando de adicciones y más fuertes, a veces necesitamos intervención de médicos. Si tienen que dejar algo de mucho tiempo, a veces necesitamos intervención de psicólogos para que puedan entender cuáles son las cosas van a causar de este trigger, lo que dicen un trigger, de lo que le van a causar de ese deseo, para que puedan aprender a cambiar otras áreas de sus vidas. Pero por la mayoría de nosotros, por la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos, así lo podemos hacer, con la palabra de Dios solamente, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y qué pasa cuando estamos caminando con el Espíritu Santo? Vamos a ir a Gálatas. Voy a abrir mi Biblia porque parece que no imprimió la última hoja de mi clase. Pero está bien que la tengo memorizada. Entonces, permítame. La palabra de Dios dice, cuando nosotros estamos caminando con el Espíritu, ahí van conmigo en Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, mira, si estás caminando con el Señor, vas a mostrar esos tipos de cosas en tus vidas. ¿Y por qué? Si estamos caminando en la carne, ¿qué vamos a tener? Pecado, ¿verdad? Vamos a vivir en pecado. Si estamos caminando con el Espíritu, vamos a exhibir esos tipos de cosas, más el fruto del Espíritu. Quiero que piensen, yo recuerdo cuando apenas fui salva, a los 15 años, y empecé a ir a la iglesia, y en la iglesia siempre estaban hablando el fruto del Espíritu, hasta que un día me acerqué con el pastor de jóvenes y dije, ¿y dónde está el canasto de fruta? Y me dice, ¿cuál canasta de fruta? Pues que yo me imaginé que había una canasta de fruta espiritual en la iglesia, en una mesa bonita y decorada. Y pues yo lo quería ver, porque estaban hablando del fruto del Espíritu. Y me dije, no, el fruto del Espíritu son las cosas que Dios se va a traer en tu vida de resultado de caminar con Cristo. ¿Y cuánto tiempo se tarda para que pueda producir fruto? ¿Es un día a la mañana? ¿Cuántos de ustedes han plantado un jardín? A veces se toma semanas,
meses. ¿Alguien sabe una manzana? ¿Cuánto tiempo se tarda para una manzana? Muchos nosotros, quién sabe, somos de la ciudad. Un aguacate como 5 años. Un aguacate como 5 años. Puede ser, está bien. Pero entonces el fruto, ¿qué necesita para que se pueda crecer fruto? Tierra, agua, que se le cuida, el sol, mucho tiempo. ¿Y qué pasa si alguien llega y le echa muchísimo agua? Se ahoga. Ahora hay mucho sol y no hay agua. Se seca también. Entonces tenemos que tener todas las cosas necesarias. ¿Y cuáles son todas las cosas necesarias que Dios nos ha dado para producir fruto en nuestra vida? Pues uno ya vimos, es su palabra. Orar, asistir a la iglesia. ¿Mande? Leer la Biblia, testificar a otras personas y dar nuestro diezmo. Nosotros ya sabemos las 5 cosas, ¿verdad? Cuando yo fui salva me dijeron, mira, nada más encárgase de esas 3 cosas y Dios se va a encargar de lo demás. Enfócase de leer tu Biblia todos los días, orar todos los días y ir a la iglesia cada vez las puertas están abiertas. Porque apenas cuando yo fui salva, yo recuerdo que fui a ver, ¿qué debo de hacer y no debo de hacer ya que soy cristiana? Yo quería la lista de las reglas y no me dieron. Yo así, pues pero me dijeron leer tu Biblia, orar y ir a la iglesia y Dios adentro de ti va a hacer la transformación. Y ellos no me dijeron, yo creo que me hubieran dicho, pero no me dijeron que ya no debería de tener los amigos y que yo andaba en las fiestas y drogas y todo antes. No me dijeron que yo debiera de dejar de estar con ellos. Me hubieran dicho esta parte, ¿verdad? Pero no me dijeron. Pero dentro de mí, poco a poco, yo dije, no quiero estar con esas personas. Yo quiero estar en la iglesia. Y fue muy fácil porque yo empecé a invitar a todos a la iglesia y como que se cansaron que escucharon que yo les invitaba y ya no querían estar conmigo. Porque cada vez conmigo, vamos a la iglesia. A ver, la iglesia no. Entonces, así Dios hace la transformación adentro de nosotros. Entonces, y si hoy un poquito más madura, porque para mí fue muy natural después de ser salva de también dar el evangelio, de testificar a otras personas. El siguiente día que yo fui salva a los 15 años, yo fui mi papá me dejaba enfrente de la preparatoria, donde siempre me dejaba, y ahí mi papá sabía que yo fumaba y me dejaba ahí enfrente de la prepa, para que yo pudiera fumar antes de cruzar la calle y entrar en la prepa para que no me expulsaran de la escuela por fumar adentro de las instalaciones. Ya, mi papá ya sabía. Pero ahí yo fui salva una noche antes, como a las 11 de la noche. Y esa mañana yo estaba ahí fumando mi cigarro y dije a alguien ahí que ni siquiera un amigo cercano, le dije, ayer yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Y esta persona ahí recuerdo que me estaba viendo, pero es que algo adentro de mí se cambió y yo quería decir a otras personas. Y también yo recuerdo que antes que yo fui salva, mi papá siempre desde los 12 años hasta casi los 16, mi papá me mandaba con un psicólogo cada semana, porque ahí es muy común en los Estados Unidos. Tienes niñas con problemas, a psicólogo. Los papás ni los hablan, a psicólogo. Por 4 años. Y cuando con ese psicólogo, después de que yo fui salva, cada vez que yo fui, ¿sabe lo que yo hice? Lo testifiqué, exacto. ¿Y qué pasó? Pues el psicólogo habló a mi papá y decía, creo que Nicole está recibiendo toda la ayuda que necesita allá en su iglesia. Y pues me dijo que ya no quiero a Nicole.
Y pues, entonces después que esto pasó, yo dije, mi papá estaba pagando, en ese tiempo fue $20 a la semana de mandarme al psicólogo. Eso fue hace unos años, hermana. Imagínense hoy en día. Pero yo dije, si este psicólogo no me ayudó por 4 años, y esa iglesia me ayudó de conocer a Cristo y me transformó y mi vida está transformando, ya estoy feliz, yo quiero dar por lo menos $20 a la semana porque me está ayudando tanto. Y yo sí trabajaba y estaba dando con alegría porque yo dije eso mínimo y eso fue mucho más de 10%. No sé cuánto era, pero era mucho más de un diezmo. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, yendo a la iglesia cada vez las puertas estaban abiertas, testificando a todos de Cristo y dando dinero. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo la transformación. Esto es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu y ser una buena cristiana no es cumplir con una lista de reglas. Es caminar con Dios. Y eso es el propósito que tenemos. El propósito que tenemos de aquí hasta que Dios nos lleva al cielo es caminar con Dios. ¿Y cómo podemos saber si estamos caminando con el Señor? Pues podemos examinarnos con el fruto del Espíritu. Aquí dice, amor. ¿Tienes amor por los otros hermanos en Cristo? ¿Tienes amor? Gozo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? Y gozo. Paz. No tenemos que estar preocupados por las preocupaciones del mundo. Dios nos puede dar paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si tú puedes examinar tu vida y dices, ay Señor, no tengo paz, no tengo gozo, no tengo paciencia. Tenemos que examinarnos, a ver, ¿estoy caminando en el Espíritu? ¿O estoy caminando en la carne? Estoy llenando mi cuerpo con todo ese tipo de basura. Y hacer una decisión de pedir a Dios ayuda. Porque nosotros no podemos dejar el pecado. Pero Dios nos puede ayudar. Es al contrario del mundo. El mundo dice, deja esas cosas. Dios dice, llénate con mi Espíritu. Enfocarse en llenarte con el Espíritu. Y Dios te va a cambiar tu corazón, que ya no vas a querer ver esos tipos de programas, escuchar ese tipo de música, leer esos tipos de libros. Dios te va a cambiar. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Gracias por cada hermana que vino aquí a la clase. Te pido que bendice el servicio que sigue y que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, que adentro de hoy puede venir a tus pies y conocerte como su Salvador. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.